Bueno, este domingo nos ha tocado un domingo de calor. El domingo pasado nos tocó invierno. Hoy nos tocó calor. A ver qué nos toca. Disfrutemos hoy, que no sabemos lo que será para la semana que viene. Yo no sé si os acordaréis, porque, bueno, la memoria es frágil y a veces nos olvidamos, pero que os dije que cuando me tocara predicar a mí, ¿sobre qué iba a predicar? ¿Hay alguien que se acuerde? Mal hecho, esto nunca lo debes de hacer. Nunca lo debes de hacer. Dije que iba a predicar sobre mujeres. ¿Nadie se acuerda? Bueno, ¿por qué? Pues porque pienso que este es un año muy importante para las mujeres, porque Lutero hizo una reforma muy importante en la Iglesia, pero la reforma sobre las mujeres creo que todavía está por hacer en las iglesias. Entonces, solo mirando a Jesús, como él trataba a las mujeres, tenemos mucho que aprender. No hay nadie que haya hecho tanto por las mujeres como Jesús, aunque no lo quieran reconocer ni lo quieran ver, pero es así. Es así. Jesús trató a las mujeres como trató a los hombres, que es de lo que se trata, sencillamente. Entonces, ¿de qué mujer vamos a hablar hoy? ¿Pero cómo, Iván? ¿Cómo me haces esto? No me lo puedo creer. Una cruz que te pongo ya, que lo sepas, ¿eh? Bueno, el trabajo que me cuesta traer 4 tonterías ahí para poner y me falla. Bueno, ¿cuál es una de las mujeres por excelencia de las que más se habla, de las que más se predica? A ver, ¿cómo está vuestro ingenio? ¿Cuál es? Esther, del Nuevo Testamento, dije de Jesús. Bueno, os lo digo yo, porque si no se me echa el tiempo encima. Sí, María. María es una de las que hay que predicar. Se predica poco sobre María, pero hoy os voy a hablar de la mujer samaritana. Os iba a poner ahí la foto y ya lo ibais a saber inmediatamente, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Por eso yo nunca hago que mis cosas dependan de las tecnologías, porque si no, mal iba. Si tú te fijas, el apóstol Juan le dedica 42 versículos a hablar sobre la mujer samaritana. Como otras mujeres del Nuevo Testamento y de la Biblia, una mujer de la que no sabemos el nombre. También hay hombres de los que no se sabe el nombre, pero esta es una mujer de la que no se sabe el nombre. Ahora, 42 versículos en la Biblia son muchos versículos. Lo que nos quiere decir es que es un tema importante y que Juan lo quiso recoger profundamente y que impresionó la vida de los discípulos, el encuentro de Jesús con esta mujer. Está ahí por eso y tan extensamente por eso. Me gustaría que empezáramos viendo primero el escenario, que nos imagináramos que esto es como una obra de teatro, ¿vale? Y primero vamos a montar el escenario, luego vamos a ver los diálogos y luego vamos a ver cómo acabó esa obra de teatro. Y yo espero que mientras esto ocurra pueda tener alguna de las cosas que tengo ahí o no. ¿No va a poder ser? ¿No? Bueno, pues si no puede ser, no puede ser. Es curioso este pasaje por varias razones, ¿no? Vamos a leerlo primero y mientras a ver si nos viene. Juan 4, no os dije dónde estaba porque es tan conocido que me supongo que todos lo sabéis. Juan 4. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, aclara Juan. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor,
no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaban con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Lo vamos a dejar ahí, aunque los versículos siguen, pero para lo que queremos comentar es suficiente. Iván, ¿y si te paso el pendrive? Tampoco. Vale. Bueno, entonces vamos a ver el escenario donde ocurre la escena. Es una escena curiosa, por una parte, porque ocurre con una mujer, ¿verdad? Y también con Jesús, que también se da el hecho curioso de que Jesús está solo, lo cual no es muy normal encontrarlo en el Nuevo Testamento a Jesús sin estar rodeado de las multitudes o rodeado de sus discípulos. Pero aquí, como muy bien nos aclara Juan, está solo porque los discípulos han ido a buscar comida y él se sienta porque está cansado y pide agua. O sea, en principio parece una escena de lo más normal, de lo más cotidiana, que no llama mucho la atención. Esa es la ubicación de la escena, ¿no? Ahora, lo primero que debemos de señalar y de fijarnos es dónde ocurre todo esto que estamos contando. Y muy bien nos dice Juan, ¿verdad?, que estaba allí en el pozo de Jacob. Vino pues a la ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Juan es un buen conocedor de la zona y él nos sitúa en el lugar exacto, y para nosotros esto nos puede sonar como una ubicación normal y cualquiera que tú metes en el GPS y te lleva ahí, pero para un judío esta situación, esta ubicación era una ubicación cargada de sentido histórico y con un gran trasfondo para cualquier judío. No es un sitio cualquiera, no es un pozo cualquiera. Parece que esta ciudad, Sicar, es el primer bien raíz habitado en Canaán. El primer bien raíz, porque Abraham ya había comprado la cueva de Macpela para ser enterrado, pero el primer lugar donde habitó un judío fue este territorio de Sicar. Y es más, la Biblia también nos deja reflejado que luego Jacob, cuando reparte su herencia, le deja esta tierra a uno de sus hijos preferidos, que es a José. Y aquí está el pozo de Jacob. Un pozo que, por otra parte, no aparece en el Antiguo Testamento, pero sí que aparece en el Nuevo Testamento y que existe hoy día. Yo os quería enseñar la foto del pozo, porque hoy día está el pozo está en una capilla musulmana, creo, no, musulmana no, ortodoxa, perdón. Está allí en una capilla. Y dicen, los que han ido allí, algunos de vosotros que igual vais a tierra... ese es el pozo. Muy bien, Iván. Pues ese es el pozo que está en la capilla, bueno, que se dice que es el pozo de Jacob.
Y os decía que si alguno de vosotros va a ir a este viaje de Tierra Santa que se va a hacer a finales de agosto, pues dicen que esta es la mejor agua de todos los pozos de alrededor, porque es una zona donde el agua no es muy buena y este pozo pues sí que tiene un agua pues excelente, ¿no? Todo esto yo lo he leído, no tengo ni idea, no he ido, o sea que no puedo deciros de primera experiencia, pero por lo menos es lo que he leído. O sea, esta historia se está desarrollando en una escena con mucha historia. Y es más, aquí es donde trajeron los huesos de José cuando entraron en la tierra prometida de Egipto. O sea, estamos en un sitio importante. Ahora, yo no sé si vosotros, una vez que conocemos esta historia, sabemos el pozo, lo importante que es el pozo, no sé si nos hemos dado cuenta dónde está situado. Y aquí viene el pequeño problema. ¿Dónde está situado este pozo? En Samaria. Y aquí nos encontramos con el problema, ¿vale? Es una historia, o sea, es un territorio que tiene mucha historia para los judíos, pero actualmente se encuentra situado en la región de Samaria. Y como muchas veces se os ha explicado, ¿verdad?, los samaritanos y los judíos no se podían ver entre sí. O sea, que ellos tenían allí una porción de la tierra muy respetada y muy amada, pero que ellos no disfrutaban porque sencillamente no querían nada con los samaritanos. Porque es esta rivalidad de cuando eres muy parecido a alguien pero diferente, ¿no sabes? O sea, tenían muchos puntos en común realmente los samaritanos y los judíos, pero las diferencias que había eran tan marcadas que lo peor que te podía llamar un judío era eres un samaritano. Era lo peor que te podía llamar. Como vosotros sabéis, y tenía ahí otra figurita que lo decía, cuando en el año 722 pues, el reino del norte fue conquistado por los asirios, a la gente más preparada la llevaron deportada y allí en el territorio pues dejaron a los que ellos consideraban más pobres, con menos posibilidades, y esa gente se acabó casando pues con los paganos que traían y que habían conquistado la tierra. Y esto es algo que los israelitas del sur nunca le llegaron a perdonar. Ahora bien, es un dato curioso que hoy día existe todavía la denominación o el grupo de los samaritanos, que está formado por unas 800 personas. Debe de ser uno de los grupos religiosos más antiguos. Y todavía están, y os quería enseñar dónde están, y todavía adoran en el monte Gerizim. Todavía ellos adoran en el monte Gerizim. Si tú le preguntaras a un samaritano, evidentemente, cuál es su historia, no va a coincidir con la de los judíos. Ellos te van a decir que Elí, que era de la estirpe de Itamar, quiso tomar el sacerdocio a Uzi, que era de la estirpe de Eliezer. Y por este motivo, Elí construyó en Silo, ¿vale?, otro tabernáculo diferente, pero el verdadero permanecía en Gerizim. Entonces, lo que un samaritano te puede decir es que el auténtico santuario es el que estaba en Gerizim, que es el primero que se construyó, que el otro lo construyó un sacerdote que usurpó el sacerdocio. Esto es lo que te diría un samaritano, porque tú ya sabes que todo el mundo tiene sus razones, ¿vale? Entonces, si tú hablaras con un samaritano, te diría eso. Además te diría, no te diría, mira, es que nosotros estamos enfadados porque cuando los judíos vinieron y reconstruyeron el templo no nos dejaron colaborar, no. Un samaritano te diría, nosotros estamos enfadados porque los judíos, los israelitas, cuando vinieron del exilio, cambiaron parte del Pentateuco, añadieron otras cosas a los 5 primeros libros de la ley, ellos no están en la verdad, o sea, ellos tienen toda su razón. Pero les unía el mismo Dios, les unía los 5 primeros libros de la Biblia, también aceptaban el Josué, tenían muchas cosas en común, pero algunas que les separaban, como era el lugar de adoración, que un samaritano te diría, no, el auténtico lugar es Gerizim. Son ellos los que luego montaron este otro lugar porque no querían tener nada con nosotros. Bueno, el templo de Gerizim, luego Juan Hircano lo destruyó y ellos se quedaron sin el monte, pero seguían adorando, o sea, sin el templo, pero seguían adorando en el monte. Esta es la situación. Estamos en un lugar históricamente importante, históricamente
muy vinculante para el pueblo judío, pero que está en un territorio que en estos momentos ellos no quieren ni tocar, ni pasar por allí. Como os han contado muchas veces, mira, ahí está el pozo. Pon el mapa de la tierra palestina. Ahí estaba Samaria, en el medio, ¿vale? Y Jesús quería ir pues desde el sur hasta el norte, y lo que haría un judío sería dar toda la vuelta para no cruzar Samaria, porque ellos no querían ni contaminarse ni tener nada que ver con un samaritano. ¿De acuerdo? Aunque es curioso, y esto es un pequeño inciso, que el Señor Jesús varias veces utiliza a los samaritanos de ejemplo, como por ejemplo en la parábola del buen samaritano, ¿verdad? El único que se libra ahí es el samaritano. O los 10 leprosos que sanó, el único que volvió para dar gracias fue un samaritano. O sea, Jesús no tenía prejuicios raciales, eso está claro. Por favor, enséñales ahora cómo están los adoradores ahora. Eso es el territorio, ahí. Eso parece que son los samaritanos actualmente, ¿vale? Con sus vestiduras blancas, 800. Y el segundo gobierno de Israel, que no me acuerdo cuál era su presidente, les concedió un terreno, que lo tengo aquí apuntado, pero ahora no me acuerdo cómo se llama, cuando lo encuentre les dio su terreno, o sea, que ellos tienen su territorio hoy día, ¿vale? Y han sufrido mucha persecución por parte de los judíos, por parte de los musulmanes, o sea, sigue siendo un pueblo muy perseguido realmente. Y fíjate, es que estuve leyendo sobre los samaritanos, me resultó entretenido. Y es más, como ellos ahora, tanto que se les culpabilizaba de mezclarse con los paganos, durante todos estos siglos ellos no dejaron la tierra de Israel, cuando los judíos sí que se marcharon. Ellos siguieron ahí, ellos siguen estando ahí desde que se formaron. Y ellos se casaban entre ellos. Entonces acabaron teniendo problemas, pues claro, de casarse tantos primos y hermanos, pues tenían problemas de salud, y no hace muchos años han permitido a los hombres casarse con mujeres que no sean samaritanas, pero no hace mucho tiempo lo han permitido. O sea, que aquello de lo que se les acusaba de casarse con paganos, ellos luego a lo largo de la historia pues se han estado, ¿verdad?, manteniendo, y hoy día pues están ahí. Bueno, para que sepamos un poco más de los samaritanos. Lo realmente importante es que este es un pueblo enemistado con los israelitas, pero mutuamente, o sea, mutuamente estaban enemistados. Probablemente había más desprecio por parte de los israelitas porque era un pueblo más numeroso, ellos eran menos, y entonces, claro, su poder era mayor sobre ellos, ¿verdad? Pero lo que realmente llama la atención de esta historia fantástica es que Jesús escoge el tiempo y el lugar y la mujer para ser parte de un acto muy importante. Y luego os voy a decir cuál es ese acto. Jesús escoge una situación que un judío no la escogería, por no entrar en Samaria, que nunca hablaría con una mujer, y en unas circunstancias que un maestro jamás lo haría, pero que Jesús rompe convencionalismos y sí lo hace. Tenemos la ubicación y tenemos los personajes, ¿verdad? Tenemos ese territorio en tierra de Samaria, tenemos a una mujer samaritana y tenemos a un hombre judío, Jesús, que en este momento está solo, que tiene sed, que está cansado y que se sienta a hablar con ella. Estos son los personajes y la situación. Y aquí va a ocurrir una conversación que por otra parte es muy interesante, ¿verdad? Una conversación que empieza de la manera más sencilla y más natural, aparentemente, porque si alguien tiene sed, ¿qué es lo más natural que pida? Agua, pues es lo que hace Jesús. Aparentemente tú lo ves y dices, bueno, tiene sed y pide agua. Claro, pero nosotros ahora, que somos muy listos, ya sabemos todo el contexto, ya sabemos que un judío no hablaba con un samaritano, que un hombre no hablaba con una mujer en público. Bueno, sabemos todas estas cosas que se nos han contado, ¿verdad? Pero Jesús empieza de una manera sencilla, con algo natural. Esto me gusta de Jesús, que él hace las cosas de manera natural y entabla conversaciones de manera natural. Le pide algo de beber. Pensar, está rompiendo tabús de género, divisiones raciales, el sistema de clases imperantes que impedía al hombre hablar con la mujer. Está rompiendo con un montón de estereotipos. Por eso yo digo que no hay nadie que haya tratado a la mujer como lo hizo Jesús.
No hay nadie que la haya tratado como Jesús, ¿vale? Y la mujer se extraña, pero no tiene problema en hablar con él, porque reconoce que es judío y no tiene problema. Es como si dijéramos, bueno, ¿qué hace un hombre pidiéndome a mí de beber? Un samaritano, pero bueno, aquí estamos, no hay nadie, ¿por qué no voy a hablar con él? ¿Vale? Yo no sé, muchas veces se ha dicho que un hombre no hablaría con una mujer, pero un judío tampoco bebería de un vaso, de un recipiente, de un samaritano o de un pagano. Tampoco haría eso, porque eran como muy escrupulosos. O sea, está rompiendo también ahí otra norma social. Está dispuesto a beber de un vaso que ha sido contaminado. Y tú me dirás, bueno, qué tontería. Bueno, qué tontería porque tú no eres judío. Si lo fueras, no sería una tontería. Y si fueras un judío de la época, tampoco. Vale, nadie bebería de un vaso pues, que está sucio porque lo ha tocado un pagano, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de esta historia, como que nos queda la mujer samaritana como si ella fuera un poco ignorante, que no tuviera idea de nada, porque parece que Jesús habla de una cosa y ella como que habla de otra. Pero en realidad, yo creo, y después de lo que he leído, que no es necesariamente así, porque en la mentalidad hebrea, en la mentalidad judía, era muy normal hablar de figuras y de metáforas. O sea, ella cuando Jesús le está diciendo, si tú supieras quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías esta agua. Muchos dicen, bueno, y la pobrecita se sigue pensando que está hablando del agua. Pero muchos comentaristas piensan que no, que ella es consciente de que ya está hablando de algo importante. Y yo también lo creo por cómo termina la historia. No es una historia superficial de alguien que no tiene ni idea de nada. Esta mujer tenía una necesidad y Jesús salió a responder a su necesidad. No era alguien que estuviera por ahí vagando y apareció de repente. ¿Te das cuenta? Jesús fue allí por ella. O sea, esto no es casualidad. Ella era alguien que ya sentía una necesidad especial de algo más, ¿no? Empiezan ahí su conversación. Vamos a ver solo un poquito, porque yo sé que vosotros ya habréis escuchado muchas conversaciones. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y lo que os decía antes, Juan aclara, porque judíos y samaritanos no se hablaban, por si alguien que está leyendo no está enterado como nosotros de cuál es el trasfondo social de la época, ¿no? Y ya Jesús entra en tema. Si conocieras el don de Dios y el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría. Y ella parece que responde, y aquí es donde dicen es que no se entera de nada. Pero yo creo que lo que está haciendo es entrando en el juego de Jesús, siguiéndole la corriente. Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Porque realmente, acordaos que os dije que este era un pozo pues, de agua muy viva. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, del cual, que nos dio este pozo, etcétera? Y él entonces entra directamente. Cualquiera que bebiere de esta agua, ¿no? Más el que bebiere del agua que yo le daré. Y entonces la mujer dice, dame de esa agua para que no tenga sed. Y a mí no me cabe la menor duda que la mujer ahí ya no está hablando del agua de beber, que está entendiendo que Jesús viene para dar respuesta a la necesidad que ella tiene. Muchas veces yo he estado dialogando con Juan Marcos, ¿verdad?, sobre los maridos de esta mujer. He intentado convencerle de que a lo mejor no era tan malísima, pero bueno, no hubo manera, él piensa que algo tenía. Yo le dije, ¿y tú qué sabes si se quedó viuda 5 veces? No le parece posible. Bueno, ¿y tú qué sabes si se divorciaron de ella porque no podía tener hijos? Y ese era un motivo de divorcio y muy importante. Y a lo mejor tuvo que casarse 5 veces. Bueno, él dice que era un poco pelendrusca, no lo sé. La mayoría lo piensan, pero como no lo dice, yo puedo poner todas las alternativas en el tapete. Y que a lo mejor que iba, esto lo dice todo el mundo, ¿no? Que iba a esa hora y que iba sola. Pero yo he leído que la peor hora era la 9ª, que eran las 3 de la tarde. Que esta hora, bueno, pero que tampoco era tan mala. Y que si era en invierno,
no habría problema con la hora. O sea, oye, hay interpretaciones para todo. Esto no tiene importancia, es hacer Biblia ficción y pasarlo bien y abrir la mente a otras posibilidades, ¿verdad? Pero vosotros fijaros que en un momento de la conversación que se pasa a hablar del agua, Jesús, y esto sí lo que me maravilla de él, va a centrar la conversación en ella. Llama a tu marido. Hemos estado dialogando, hemos estado haciendo teología de cuál es la verdadera agua, qué es lo que te puede quitar la sed, pero ahora a mí lo que me importa es como si Jesús dijera, ¿qué pasa con tu vida? Y esto es lo que siempre hace Jesús. Tú puedes estar en charlas, puedes estar hablando en las mejores conferencias, puedes estar en las mejores predicaciones, que llega un punto en que Jesús te mira a los ojos y dice, ¿y ahora qué pasa con tu vida? Esto que has escuchado está muy bien, todo lo del agua está fenomenal, tómalo como una metáfora, tómalo como quieras, todo está fenomenal, pero yo lo que quiero es que tú me hables de tu vida. ¿Qué necesidad estás teniendo? ¿Qué está pasando contigo? Vamos a dejar de discutir, de hablar de cuál era la situación de esta mujer para pensar, ¿qué estás necesitando? ¿Cómo estás tú? ¿Qué te está ocurriendo? Mira, ¿qué le interesaría a Jesús esta mujer? Como dicen la mayoría, algunos dicen que era prostituta. Me parece mucho decir eso, ¿eh? No será lo que yo digo de que era 5 veces viuda, pero lo de prostituta, yo no lo creo. Bueno, lo que fuera, ¿verdad? Pero ahí está Jesús, interesado por ella. ¿Por qué? Es que no habría en Samaria alguien con una vida más interesante que ella. Sinceramente, no habría alguien más preparado a lo mejor para tener una discusión teológica con Jesús. ¿Por qué Jesús se para a hablar con esta mujer? Que aunque fuera 5 veces viuda, era alguien insignificante. A nuestros ojos y a los ojos de cualquiera. Alguien que está solo ahí en un pozo. No lo sé, pero Jesús es así. Jesús se fija en lo que nadie más se fija. Nosotros echamos una vista y miramos, este me gusta, este no me gusta, mira, este está vestido de esta manera, este de la otra. Jesús está viendo el corazón y está viendo quién tiene necesidad y quién le está buscando y quién no. Y la tremenda realidad de que Jesús pasó por Samaria para tener un encuentro con ella, taladra mi corazón completamente. Que le dediquen 42 versículos, taladra mi corazón ver cómo es el corazón de Jesús, cómo se preocupa de cualquier persona cuando tiene necesidad. No se fija ni de dónde viene, ni de dónde es, ni qué creencias tiene, ni si es un pagano, ni si es una prostituta, si una mujer de mala vida. Tiene necesidad y Él está allí para responder a esa necesidad. Ese es Jesús, que no hace distinción de personas, sino que mira el corazón. Allí está Jesús y ahora le dice, vamos a pensar en tu vida, llama a tu marido. Evidentemente, quiere entrar en conversación con ella. Dime tu necesidad. Y tú fíjate que ella le dice, no tengo marido. Aquí es donde Juan me desbanca mi teoría. Dice, no, porque no tiene marido y el que ahora tienes, dices bien, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Evidentemente ahí ya estaba fuera de los caminos del Señor. Pero yo también se me ocurre, pobres, que si después de 5 matrimonios fallidos, a lo mejor ya la mujer no tenía ni ganas de casarse ni de nada. Ya estaba al fin, ¿eh? Porque Juan me decía, bueno, pero te da tiempo, a lo mejor en 80 años, a casarte 5 veces. Pero cuando la esperanza de vida está en 40... has apurado mucho la vida, ¿eh? o en 30 y pico. O sea, esta mujer había apurado mucho, estaba fuera como fuera, estaba muy desgastada, estaba muy vacía, estaba muy apartada de todo. Ya fuera que no hubiera podido tener hijos y por eso la repudiaran, estaba mal. Y Jesús le centra, bien has dicho, no mintió. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y fíjate que en este momento ella le dice, Señor, me parece que eres profeta. ¿Os acordáis que un poquito antes le había dicho, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este? Y ahora ya está diciendo, Señor, ya veo que tú eres profeta. Está viendo un cambio en ella, pero el hambre y la sed ya estaba desde el principio. Desde el momento que fue a ese pozo,
Esta mujer fue porque tenía auténtica necesidad de tener un encuentro y de que su vida cambiara. Y ahí tiene el encuentro. Y ahora ya está diciendo, vale, te reconozco como profeta. Y a lo mejor a vosotros os llama la atención que una vez que te dan la oportunidad de hablar de tu vida, que ella centre el tema en la adoración, ¿vale? Y que saque un tema que por otra parte a nosotros nos puede parecer una tontería, porque entonces le dice, bueno, ya veo que tú eres profeta, quiero que me saques esta duda, a ver, ¿dónde debemos de adorar? Y nosotros podemos pensar, pero qué pregunta más superflua, ¿no? Por eso algunos dicen que esta mujer que era un poco tal, pero no, la pregunta no es superflua. La pregunta llevaba separando siglos a los dos pueblos. O sea, era algo candente en el tema, en el pueblo. Querían saber dónde había que adorar, ¿no? Y también porque ella, como una buena mujer de mentalidad oriental, sabe que la adoración es algo importantísimo. Ha tenido un encuentro con el profeta y ahora lo que quiere saber es dónde hay que adorar. No es ni una pregunta trampa, ni una pregunta con mala intención, porque realmente Jesús responde llanamente a esa pregunta. Ni es una pregunta fuera de lugar, es una pregunta que había dividido al pueblo durante tiempo. Y ahora ve una oportunidad. ¿Dónde hay que adorar? Y esta sí que es la respuesta por excelencia que nos encanta, ¿verdad? Porque Jesús le dice, mira, estás totalmente equivocada. No es dónde. La importancia no es del lugar, ni siquiera de este lugar tan histórico. Lo importante de la adoración es una persona. Es una persona. Y yo creo que esto es un mensaje que todavía es pertinente para nosotros. Y fue un mensaje que en ella caló porque lo entendió. Lo vamos a ver luego en los resultados. Lo importante es que ella lo entendió. Y lo entendió bien. No es dónde tienes que adorar, no es ni en Jericó ni en Jerusalén, aunque Jesús puntualiza que la salvación viene de los judíos. No entra en discusión con ella, ni se pone, mira, vosotros los samaritanos, pero también deja las cositas claritas. Bueno, que sepas que la salvación viene de los judíos, pero no importa el lugar. Lo importante es a quien tú adoras, porque Dios es espíritu. Y nosotros, que más o menos tenemos una mentalidad pues monoteísta, lo podemos entender, pero en aquella época todavía había muchos ídolos. Y los samaritanos tenían muchos ídolos. Y Jesús le está diciendo, mira, olvídate de todo. En lo que tú tienes que centrarte es en Dios. Y Él es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y yo he llamado esta predicación de pecadora, adoradora, porque yo creo que esta mujer entendió lo que es adorar. Entendió lo que es que Cristo sea el centro de su vida. Por eso me parece alguien ante quien hay que quitarse el sombrero. Porque aún nosotros hoy día, con todo lo que sabemos, nos puede costar trabajo entender esto. Imagínate cuánto más a esta mujer de hace tantos siglos y en una situación tan complicada como la que ella tenía. Ella quedó impresionada porque Jesús supiera su vida, ¿verdad? Pero más le impresionaron las palabras. Digo que quedó impresionada porque luego cuando volvió a los suyos, ¿qué es lo que decía? Mirad, me ha dicho todo lo que yo he hecho. O sea, que yo le había impresionado, ¿no? Pero lo más que nos tiene que impresionar es el mensaje de Jesús, que Él busca adoradores. Esta mujer llegó con una fe muy imperfecta allí. Más que con una fe, llegó con una necesidad, simplemente. Poco a poco se fue dando cuenta, uy, parece que tú eres profeta. Y fue avanzando. Y Dios responde a la fe por pequeña que sea. Era una fe embrionaria que estaba naciendo, pero el Espíritu Santo estaba trabajando en ella. Y es en este momento donde ocurre una revelación que es muy impresionante y que a veces nos pasa desapercibida, porque ella le dice, yo sé que va a venir un profeta. ¿Y qué le responde Jesús? ¿Qué le responde? Yo soy. Es la primera vez que Jesús se revela como el Mesías, abiertamente. Es la primera vez que lo hace. Es la primera vez. Luego Pedro va a decir, tú eres Cristo sobre esta roca, y Jesús va a decir, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, pero la primera vez que Él dice, yo soy, es aquí. Es aquí. Caray,
Caray, Jesús no iba diciendo abiertamente que él era el Mesías. Él decía, mirad mis obras, mirad lo que hago. Le dijo a Juan el Bautista cuando tenían dudas los discípulos de Juan el Bautista y le fueron y le dijeron, mira, ¿eres tú o hemos de esperar? O Jesús le dice, decirle a Juan el Bautista que los cojos andan, que los ciegos ven, pero en ningún momento le dijo, yo soy. Le dijo, mirad las obras. Pero aquí a ella le dice, yo soy. Abiertamente se está revelando la primera vez. Igual que decimos que los primeros que recibieron el mensaje de la resurrección fueron las mujeres que fueron a la tumba, la primera que recibió la revelación directa de quién era el Mesías fue esta mujer. Que no era tan ignorante, porque aunque ella era samaritana, ella también estaba esperando un Mesías, porque los samaritanos también estaban esperando el Mesías. Y fue ella la primera a la que Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Algo que no lo dijo abiertamente y de lo que estaba huyendo, porque ya le estaban diciendo que quién bautiza, y él escapaba de todo eso, ¿verdad? Y tuvo el encuentro con ella. A los demás no se lo quiso decir, pero sí a esta mujer que está ahí, pero que tiene una gran necesidad. Justo cuando está hablando con ella llegan los discípulos, y ya estoy terminando. Llegan los discípulos que por otra parte se maravillan, ¿verdad?, de que estuviera hablando con una mujer, pero parece que en el momento preciso que llegan es cuando él se está revelando como el Mesías. Y es más, Juan, esto debió de impresionarlos tanto que el mismo Juan dice que no supieron qué decir. O sea, se quedaron, ¿no? ¿Qué pensarían aquellos? O bien pensaron, este Jesús está loco, porque si no, no estaría hablando esto con una samaritana. O cómo le revela a ellos. Si no le ha revelado, ¿quién sabe lo que estaba pensando? Podemos hacer Biblia ficción, pero lo que nos dice es que no se atrevieron ni a preguntar, probablemente sobrecogidos por la escena, que a nosotros se nos escapa la profundidad que tiene, sobrecogidos por la escena de su maestro hablando con esta mujer. Y por fin llega la transformación asombrosa, ¿verdad? Nos dice que, fíjate, dice que ella dejó la vasija y que se fue corriendo. Yo creo que la conversación debió de ser más larga. Yo me imagino que Juan habrá resumido o que la mujer samaritana se la contó a Juan, porque Juan no estuvo allí hasta el final, ¿verdad? Y que nos han puesto lo más importante, ¿no? Pero me parece una transformación, pero relámpago, que tiene esta mujer. Y nos dice que se marchó corriendo y que empezó a decir, mirad, ¿qué me ha dicho? Y que dejó el cántaro, ¿verdad? Pues porque probablemente lo que ella pensaba era regresar para seguir conversando, ¿no? Dicen que un grupo de cristianos se formó en Samaria muy importante en la obra primitiva de la Iglesia. Y todo empezó por una mujer. Hubiera sido igual un hombre, pero el Señor Jesús quiso que fuera una mujer, no me digáis por qué. Otras veces escogió a hombres, pero en este caso fue una mujer que a lo mejor ni tú ni yo escogeríamos. Una mujer que no eludió sus pecados, una mujer que estuvo dispuesta a hablar con un judío, cuando a veces decimos, bueno, es que un maestro no hablaría con una mujer, y yo te diría, bueno, y una mujer tampoco hablaría con un hombre, se largaría de allí y lo dejaría, pero ella aceptó el desafío de hablar con él. No eludió su pecado cuando Jesús la enfrenta y le dice, mira, es que 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. No lo negó, ni fue al pueblo negando, tampoco, simplemente fue diciendo que había encontrado la salvación. Déjame que te diga, Cristo tenía todas las ventajas tradicionales y regionales sobre esta mujer. Cristo no era mujer, Cristo no era samaritano, no era un marginado, no era alguien que viviera en fornicación como ella, pero a pesar de que estaba en una situación social muy diferente a la de ella, se puso en deuda con ella, porque le dice, dame de beber. Se puso en deuda, abrió la puerta para poder hablar con ella, aunque no le correspondía y no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo así, ¿no? Piensa por un momento en el capítulo anterior de Juan 4, y es Juan 3. ¿Con quién se encuentra Jesús en Juan 3? Con Nicodemo.
todo lo contrario. O sea, aquí está la mujer samaritana y en la otra punta, completamente ajeno, está Nicodemo. Todo lo contrario que ella. Es hombre, hasta nos dice su nombre. Es alguien que sabe mucho de Biblia. También tiene necesidad. Va de noche, no quiere que nadie lo vea. Si la teoría de la mala vida de la mujer, esta mujer iba a sacar el agua a las 3, no a las 12, él iba de noche para que nadie lo viera. Y tiene una conversación teológica profunda con él. Bueno, hay quien cree que luego llegó a creer, ¿no? Pero a él no le reveló quién era. Y tal vez se lo hubiera merecido más, porque tenía más nivel, porque tenía más categoría, porque no era un hombre que viviera en pecado. Al contrario, era un hombre que vivía para cumplir la ley. En cambio, a él no le hizo la gran revelación que le hizo a ella. ¡Wow! ¡Wow! ¿Pero por qué Jesús? ¿Por qué no te revelaste así a Nicodemo y le diste allí el viento sopla de donde quiere y le diste toda una clase de teología que yo creo que el pobre hombre se fue igual que vino? No entendió nada. Y en cambio en la mujer llega hasta el punto central, hasta su necesidad y le abre su corazón. Yo soy, lo que no hizo con él. Así es Jesús. Así es Jesús. No se necesita mayor revolución feminista, se necesita volver a los principios de Jesús, donde él trató a las mujeres con la misma consideración que los hombres, las vio con las mismas necesidades espirituales, se acercó a su miseria, habló con ellas, le dio el agua que quita la sed para siempre, sin dudar de qué era, sin importar de qué nacionalidad. Cada vez que tú tengas dudas de cómo debes de tratar a alguien, no solo a una mujer, sino a cualquier persona, piensa en este Jesús, rompiendo todas las barreras posibles, todas las barreras posibles que había que romper, las rompió, solo porque le interesaba esta mujer, solo porque le interesaba llenar ese vacío. Yo no sé qué vacío tienes tú, yo no sé cuál es tu situación, si eres un Nicodemo, o si eres una mujer samaritana, ¿en qué lugar te puedes poner? Ahora, si tú vienes con un corazón sincero buscando a Jesús, Él te va a salir al encuentro. También respondió a la necesidad de Nicodemo, pero Nicodemo se quedó en el intelecto. Y la mujer permitió que Jesús tocara su corazón y su necesidad. Esa es la diferencia. Es necesario creer con nuestra cabecita, pero llega un punto que es el corazón el que importa, que estés dispuesto a abrirlo, a reconocer tu necesidad y a permitir que Él te dé esa agua viva. Y ahí Jesús no va a poner ningún cortapisas, te va a dar todo lo que tiene. Te va a revelar cosas que no le ha revelado antes a nadie y que tiene preparadas para ti. Cosas como le pasó a esta mujer que ni ojo humano había visto ni oído había oído. Son lo que a ella le reveló. Yo soy el Mesías. Esto tan esperado por aquel pueblo. Esta mujer fue la primera que lo oyó. Tú hoy puedes ser el primero que oigas una palabra de Jesús. Puedes ser el primero que oigas, yo te amo, yo te estimo, para mí eres de gran valor, no importa tu pasado, no importa lo que hayas sido, ven al encuentro conmigo, yo tengo esa agua viva. Eso es lo que Jesús está diciéndote en esta mañana.